Bienvenidos y bienvenidas a la sustentación del trabajo de grado para optar por el título de especialización en el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia de la Universidad Iberoamericana. Nuestro trabajo de grado se llama Influencia en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos por conflictos familiares en el rendimiento académico en niños de una comisaría de familia en un municipio de Cundinamarca. Los investigadores somos Lady Juliet Prince Palomeque, Jessica Alessandra Rodríguez Montañez y quien les habla, Adriana Carabalí Lucumí. El planteamiento de nuestro problema es las medidas tomadas durante el proceso administrativo de derechos, en algunas ocasiones que afecta el rendimiento académico de los niños y las niñas, desde la ubicación de un hogar de paso hasta la ubicación en medio familiar de origen, con amonestaciones a los padres. Estas medidas son dictadas cuando se presenta un conflicto familiar que se vulneran los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, y es necesario que las instituciones como la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, adelanten un proceso administrativo de derechos para garantizar el restablecimiento de derechos de los mismos. Resulta altamente pertinente atender esta problemática suscitada, ya que el rendimiento académico de los niños y las niñas es parte fundamental del desarrollo integral de los mismos en el curso de la vida de la infancia y la adolescencia. A partir de esto, nos surge una pregunta de investigación. Y nuestra pregunta de investigación es ¿cómo influye el proceso administrativo de restablecimiento de derechos por conflictos familiares en el rendimiento académico en niños y niñas de una comisaría de familia en el municipio de Cundinamarca? Y sus preguntas orientadoras como qué tipos de problemáticas familiares afectan el rendimiento académico, cuáles problemáticas académicas presentan los niños y las niñas que tienen un proceso administrativo de derechos y cuáles medidas de restablecimiento de derechos afectan el rendimiento académico. Y para darle respuesta a esta pregunta se plantea un objetivo general y sus tres objetivos específicos. Nuestro objetivo general es analizar la influencia del proceso administrativo de restablecimiento de derechos por conflictos familiares en el rendimiento académico de los niños y las niñas en una comisaría de familia en un municipio de Cundinamarca. Objetivo específico 1, identificar tipos de problemas familiares que afectan el rendimiento académico de los niños que tienen proceso administrativo de restablecimiento de derecho en una comisaría de familia en un municipio de Cundinamarca a través de entrevistas semiestructuradas. 2, identificar los problemas académicos que se identificaron en los niños que tienen proceso administrativo de restablecimiento de derechos en una comisaría de familia de un municipio de Cundinamarca. 3, describir la influencia de las medidas de restablecimiento de derecho en el rendimiento académico de niños y niñas. Esto se logra a partir de un marco de referencia que a continuación mi compañera Juliet lo va a presentar. Gracias. Continuando con lo anterior, nos encontramos con el marco de referencia. En este marco de referencia tenemos dos teorías. Está la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner y está la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. También nos encontramos con un marco conceptual, los cuales hablan sobre el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, siguiendo con la verificación del estado de cumplimiento de derechos por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Continuamos con el interés superior del menor, siguiendo con la protección integral por responsabilidad, arrojando las amenazas y vulneración de derechos, continuando con los conflictos familiares y por último nos encontramos con el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2016, que nos habla sobre los lineamientos técnicos para la atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados por causa de la violencia. Debido a esto nos arroja
una población que consta de 5 participantes, los cuales son, está el niño inmerso en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, nos seguimos con la madre del menor, continuando con la autoridad administrativa que apoya el caso presentado, seguimos con la psicóloga del proceso y por último la orientadora de la institución educativa. Continuando con la metodología en la cual nos apoyamos en el enfoque cualitativo, que nos arroja un paradigma educativo hermenéutico que nos habla de un estudio de caso y en la cual usamos unos instrumentos de entrevista semiestructurada y por último está la triangulación de la agenda que nos arroja unos criterios, los cuales son este restablecimiento de derechos, que nos arroja la adaptación al menor, cambios en la medida de procesos vividos, regreso a casa y tiempos, lugares. Continuando con los conflictos familiares, tipos de violencia, reconocimiento de acciones de violencia en la familia y reconocimiento para superar las medidas. Continuando con el rendimiento académico, que nos arroja el maltrato por rendimiento académico, afectación del área académica sobre los derechos y la integridad de los menores. Siguiendo con las causas de la violencia familiar, está la comunicación bloqueada, traumas no resueltos por figura materna y paterna y la posibilidad de reincidencia de la violencia. Y por último están las consecuencias de las medidas de protección, que nos arroja las medidas de protección, las relaciones familiares, vínculos afectivos y el reconocimiento del mejor proceso legal administrativo. En base a esto, nos arroja unos hallazgos, el cual mi compañera explicará. Gracias, Juliet. A partir pues, de los criterios expuestos, se establecieron 3 hallazgos que nos dan las respuestas a los objetivos que planteamos. En esos 3 hallazgos tenemos el primero de ellos, que es restablecimiento de derechos, el cual dividimos en 2 ítems. Restablecer sin herramientas. En primer lugar está sin unas herramientas jurídicas, tal como lo menciona Ramírez en su texto Contradicciones en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos en Colombia. Nos plantea algo muy importante, no existe una homogeneidad en los derechos que se van a verificar, si son del 17 al 37 de acuerdo a la ley 1098 o lo que menciona el artículo 52 que habla específicamente de la verificación de derechos. Y tampoco existe una claridad en torno a lo que significa vulneración o amenaza. Hay unos conceptos muy ambiguos en los lineamientos técnicos, pero en la ley no existe el concepto de que es vulneración o amenaza y también lo deja al libre criterio de cada equipo psicosocial o de cada autoridad administrativa lo que considera que es vulneración o amenaza. Dentro de también esta falta de herramientas encontramos las logísticas, tal y como lo mencionan los estudios de la Procuraduría, tanto del 2011 como uno reciente del año 2022, donde observamos, y como lo dijo también la psicóloga de la Comisaría de Familia, no se tienen herramientas logísticas como de infraestructura, no se tienen herramientas tampoco que tengan que ver con el tiempo, porque tienen bastantes procesos de restablecimiento de derechos, no solamente bastantes procesos de restablecimiento de derechos, sino de violencia intrafamiliar, asistencia y asesoría, entre otros. También dentro del proceso dentro del hallazgo de restablecimiento de derechos encontramos factores de riesgos en las medidas de protección. ¿Qué factores de riesgo encontramos en las medidas de protección del caso en particular que analizamos? Cuando estuvo ubicado en medio familiar de origen con su progenitora, la progenitora se negó a iniciar un proceso terapéutico, ocultó información clave en torno a la paternidad del niño, quiere decir a su origen como tal, no datos de familia extensa. Cuando estuvo ubicado con el padre, pérdida de hábitos, de rutinas en el estudio y no constituía una figura de protección. Cuando estuvo ubicado con el tío paterno, la relación conflictiva siempre que existió con la tía, que también hacía una parte de la revictimización de lo que el niño estaba viviendo.
Continuando con estos hallazgos, vemos la vida de un niño en un proceso de restablecimiento de derechos. En un primer lugar, vemos un cambio positivo frente a la dinámica familiar, que fue el fortalecimiento de los vínculos con la figura materna, que posterior a haber realizado su proceso terapéutico, empezaron a compartir tiempos de calidad y el maltrato que existía, tanto el verbal, psicológico y físico, cesó y el niño pudo volver con su figura materna. Pero también observamos en esta vida del niño en el proceso de restablecimiento de derechos que durante este proceso se enteró que su padre, quien conocía como su padre, no era su padre biológico, convivió con él durante 2 meses y posteriormente él desaparece. Entonces ve una ambivalencia ahí que genera problemas de comportamiento en el niño, con los cuales son reflejados, y eso, ya vamos al tercer hallazgo, cuando observamos el entorno escolar, se reflejan allí, el niño empieza a presentar problemas de respeto a figuras de autoridad, en especial la femenina, de respeto a sus compañeras, bajo rendimiento académico que se acentuaba en cada cambio de medida, un bajo rendimiento, perdía materias cuando estaba ubicado con el entorno paterno, pasó de perder una materia cuando estaba con la progenitora a perder 7 materias, y también la falta de articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de sus agentes, es decir, de las instituciones educativas con la comisaría de familia, lo que obstaculizaba que él hiciera un buen proceso académico. Siguiente, esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Dentro de las conclusiones podemos observar en primer lugar que la mayoría de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos se dan en un contexto de violencia intrafamiliar. Quiere decir que son los principales conflictos y así damos respuesta a uno de nuestros objetivos. También que los cambios constantes que se generan a partir del cambio de medida dan unos cambios en relación con el entorno escolar, red vecinal, entre otros, que influyen no solamente en el área escolar del niño, sino en todo su desarrollo integral. Y nuevamente hacemos énfasis en la inoperatividad del Sistema Nacional de Bienestar General, que esto genera que no existan adecuados procesos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Es importante dentro de estas conclusiones haber podido observar otros tipos de medidas, como cuando los niños están ubicados en hogares sustitutos o instituciones, cuáles son los cambios que se pueden presentar allí, por lo cual nos parece importante que se siga realizando investigaciones y análisis en relación con este aspecto. También es importante sensibilizar a cada uno de los miembros del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de sus agentes, sobre la situación que vive actualmente las comisarías de familias, que esto sea parte de los consejos de política social y se ofrezcan soluciones para garantizar la protección integral de los niños y de las niñas. ¿Y cómo se garantiza esta protección integral? Mejorando las condiciones como se llevan a cabo los procesos de restablecimiento de derechos. Finalmente, después de hacer el recorrido por esta investigación, podemos decir que efectivamente las medidas de restablecimiento de derechos y en especial los diferentes cambios que se dan por esa falta de herramientas inciden no solamente en el rendimiento académico de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que incide en general en la vida y en otros derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias.